Damos entonces en este momento inicio formal a la videoconferencia. Quiero agradecer antes que nada la muy buena voluntad y la disponibilidad de todos ustedes de hacerse presente en este momento en la videograbación, en desarrollo de esta videoconferencia. Obviamente con toda tranquilidad, los que por algún motivo no puedan llegar, yo espero que mañana mismo les esté montando la grabación de la videoconferencia para que todos, tanto los presentes como con mayor razón los ausentes, puedan hacerse presentes y retomar todos los contenidos que logremos trabajar en este ratico de la noche. Quiero agradecerles antes que nada el que hayan tenido paciencia al haber tenido que mover un par de veces la videoconferencia por razones logísticas a nivel de la estructura de sistemas de la universidad, y por eso finalmente pues me tocó optar también por hacer la videoconferencia acá desde la casa. Recuerden que producto del trabajo de la videoconferencia, y quiero recalcarlo desde este momento y lo estaré repitiendo un par de ocasiones, producto del trabajo de esta videoconferencia es de la responsabilidad formativa y evaluativa de cada estudiante el producir un documentico escrito a manera de reflexión, de profundización, con las ideas fundamentales, con los elementos que le queden más claros de esta videoconferencia. El documentico de cada uno es un documentico puntual, que no debe pasar en ningún caso de 2 paginitas. Es un archivo Word de 2 paginitas. Recuerden que les dije el título en términos generales: estructuración de la ética entre la razón y los sentimientos o los sentidos, como lo quieran titular. Y con eso entramos pues en materia. Un aspecto muy importante: tengan presente que el tiempo límite para enviarme al correo institucional, que recuerden, quizasahara1@uniminuto.edu.co, el tiempo límite para enviarme ese escrito es este próximo miércoles a las 12 del día. Yo el miércoles del mediodía en adelante hago evaluación de quienes hayan enviado su responsabilidad evaluativa, porque ya saben ustedes, entramos en esos otros días especiales de celebración familiar de la Semana Santa. Entonces, que nos podamos ir tranquilamente a Semana Santa con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, el tema central y básico de la videoconferencia de hoy tiene que ver con reflexiones y elementos de aproximación a lo que significa el pensamiento de Kant y el pensamiento de David Hume. Pero fundamentalmente quiero que no nos quedemos en esos personajes, sino que entendamos que de lo que se trata es de propiciar una reflexión en torno a la ética de la razón y la ética a nivel de los sentimientos, a nivel de las sensaciones. Y es posible que pudiéramos tener la tentación, cada uno de nosotros, de o polarizarnos en función de la razón o polarizarnos en función de los sentimientos, de las sensaciones, de los sentimientos. A través de esta videoconferencia vamos a mirar cómo precisamente la formación integral en la que nosotros estamos comprometidos desde un minuto busca el que tratemos de buscar o de asegurar mejor un equilibrio entre el ejercicio de la razón y el ejercicio de los sentidos o los sentimientos. Ya anteriormente, en la filosofía clásica, Heráclito lo había planteado cuando nos habló del entendimiento humano y cómo se define el entendimiento humano como el ejercicio de la razón por los sentidos. Antes de continuar con estos elementos reflexivos, permítame el hacer
un saludo afectuoso y cariñoso con una expresión de agradecimiento por su disciplina, por su puntualidad, en el esfuerzo máximo por llegar a tiempo a esta videoconferencia. Hacemos pues un saludo cariñoso, lleva hasta allá, hasta el lugar donde está cada uno, mi sentimiento de fraternidad y de valoración humana e intelectual a Ana María Gil, a Claudia Arango, a Diana María Duque, a Erika Morales, a Gloria Vanegas, a Hugo Armando, a Lady Henao, a Licea Arboleda, a Mariluz Vargas, a Sandra Chavarría, a Yesenia Paola, a Zuleidi Rodríguez y a quienes puedan irse uniendo en estos minutos subsiguientes. Importante que mientras yo vaya haciendo la reflexión, si ustedes lo quieren, pueden ir también a manera de mensajitos rápidos, ir dando un saludito, ir colocando una frasecita clave que les haya quedado sonando de todos estos planteamientos de Kant y de Hume. Kant fundamenta su ética en el deber ser, pero además nos plantea que la voluntad libre escoge el dictado del deber que emana de la razón. Entonces Kant nos está fundando toda una filosofía y todo un pensamiento en términos de la razón. Cuando hablamos de la razón, tenemos que hablar de nuestra capacidad de pensamiento y estamos hablando igualmente de una valoración del conocimiento humano. El conocimiento humano es el producto colectivo que desarrollamos a través de la cultura y el pensamiento humano, aunque esto es redundante porque realmente los únicos que piensan son los humanos, es lo que tiene que ver con las ideas y las realidades de cada uno de nosotros. Y muy importante esto de la voluntad, que la voluntad la debemos asociar con el espíritu humano y que lo vamos a ver reflejado en otros filósofos como Federico Nietzsche, cuando nos plantea más adelante en la modernidad la importancia de la voluntad, del poder, como capacidad transformadora de protagonismo y de liderazgo que tiene el ser humano. Bueno, permítame, yo organizo un poquito la cámara como para que nos podamos ver mejorcito, por lo menos ustedes me puedan ver mejor las carátulas. Bueno, desde Kant se presentan leyes en la razón humana que definen en el hombre el deber hacer, el deber actuar. Nosotros vamos a tener siempre y mucho más en desarrollo la ética que hacer una integración clara y dinámica entre nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir. Pero desde el pensamiento de la ética kantiana es claro que todo se haya fundamentado en el valor supremo de la razón. Por lo tanto, decimos con Kant que se da una primacía de la razón sobre la acción y sobre cualquier emoción. Por eso a nosotros en la vida se nos convoca permanentemente a hacer examen de conciencia. Y el examen de conciencia, que es esa capacidad que tenemos de evaluar lo que está pasando con cada uno de nosotros, solo es posible a través del ejercicio de la razón, es decir, de nuestra capacidad de pensar, aunque no hablamos de cualquier pensamiento, sino de un pensamiento siempre crítico. La razón colectiva prima sobre la razón individual. Ojo con ese aspecto que es importantísimo. Hemos dicho que todo el comportamiento humano y todas las acciones y la vida misma del ser humano de alguna forma se direcciona a través de la razón. Pero también, en tanto que hacemos parte de un colegiado a través de la sociedad y de la cultura, debemos buscar consensos. No consensos caprichosos, sino consensos cognitivos, es decir, acuerdos en función del conocimiento. Y está claro, y esto es defendido por muchos pensadores, que nosotros debemos hacer primar el interés colectivo sobre el interés individual. Y es en este sentido que Kant plantea que resulta verdadero lo que ciertamente es verdadero o aparece a la mayoría como verdadero. Y aquí voy a decir dos cosas importantísimas. Una que es real y otra que es peligrosísima. Si decimos, porque es una de las grandes preocupaciones de Kant, la conquista de la verdad,
que es verdadero lo que es verdadero, pues hombre, estamos afirmando el deber ser y el sentido de la razón que defiende todo el pensamiento kantiano. Pero si por otro lado decimos que en muchas ocasiones es verdadero lo que es verdadero o incluso lo que aparece como verdadero para la mayoría, aquí tenemos que prender las alarmas porque es precisamente lo que está pasando con las denominadas noticias falsas o verdades mentirosas que se esparcen a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y esto nos recuerda un poco el pensar de nuestros padres y de nuestros abuelos cuando plantean que una mentira de tanto decirse, de tanto repetirse, de tanto insistirse en ella, termina convirtiéndose en verdad. Y como nosotros tenemos que ser constructores de verdad y vivir en la verdad de nuestra vida, porque todos estos elementos y contenidos de la ética importan no como teoría, sino porque cada uno de nosotros sea capaz de llevarlo a su vida, a su testimonio de vida. Entonces, en muchas ocasiones nosotros estamos siendo propiciadores de verdades falsas, porque nosotros recogemos la información que nos llega a través de las redes sociales e inmediatamente la multiplicamos sin un sentido de criticidad, sin indagar, sin investigar si eso es cierto. Y eso que hacemos nosotros en la cotidianidad, muchas veces están haciendo también los medios de comunicación. Entonces, hay que estar atentos y por eso se demanda de todos nosotros la capacidad de discernimiento. Cuando hablamos de capacidad de discernimiento, estamos recordando dos elementos claves en la formación ética y en lo que son la formación de todas las humanidades en Uniminuto. Estamos hablando de que una tarea fundamental que nos hemos propuesto es generar procesos de sensibilización humana. Esos procesos de sensibilización humana van a nuestro interior como un espejo en el que nos miramos como somos. Y el otro aspecto fundamental en el que nos tenemos que formar es en la concientización social. Y en la concientización social volteamos la mirada siempre hacia los demás. ¿Qué otros elementos nos dice Kant? Voy a repasarlos rápidamente para que podamos hacer una primera pausa para la participación de ustedes. Les recuerdo que mientras yo voy haciendo las reflexiones, ustedes pueden ir escribiendo los elementicos o las ideas que más claras les hayan quedado de su estudio o de los elementos que van escuchando. Por ejemplo, dice Lady Henao que para que los kantianos o desde los kantianos se cuestiona si la moralidad es efectivamente algo. Y plantea Ana María Gil que desde la ética debemos involucrar de manera positiva nuestras acciones aplicadas a nuestra vida diaria. Y qué importante es lo que dice Ana María y quiero insistir en ello. Es importante y valioso acceder a este tipo de reflexiones, no para llenarnos de contenidos y de teorías, sino para tener herramientas que nos sirvan para enfrentar y transformar nuestra vida y llenarle de valor y de significación. ¿Qué otros elementos nos plantea el pensamiento kantiano? Se nos dice, el acto humano bueno es aquel que procede de la voluntad del hombre. Hoy se lo decía en clase a estudiantes presenciales en Uniminuto. Por favor, dejemos de lado esa visión, hay veces, de juicio, castigadora, pecaminosa, de lo bueno, de lo malo, de lo que está bien, de lo que está mal. Realmente la intencionalidad de la ética es humanizar nuestra vida. Por eso, más que pensar en esas categorías, pensemos y examinémonos cada uno de nosotros qué nos humaniza y qué nos deshumaniza. Y claro, la apuesta y el compromiso está en fortalecer lo que nos humaniza y en trabajarle arduamente a cambiar lo que nos deshumaniza. Y le decía a los estudiantes esta mañana una frasecita que quiero repetirle acá a ustedes. ¿Cuál es nuestra mayor riqueza? La mayor riqueza del ser humano es el reconocimiento de su pobreza humana. Repito,
¿Cuál es la mayor riqueza del ser humano? Es el reconocimiento de su pobreza humana. Porque solo cuando yo soy capaz de reconocer mis límites y soy capaz de reconocerme como un ser limitado, puedo trabajar para salir adelante. Ya enseguida le vamos a dar la palabra a Gloria Vanegas, que ha levantado la mano para su participación. Baje la mano para que no se canse mucho y ya enseguida le doy la participación. Digo entonces estos otros elementos rápidos de Kant. Kant plantea el asunto de la libertad, que según el pensamiento de Kant es precisamente la capacidad que posee el ente humano para no dejarse determinar por inclinaciones y pasiones, obedeciendo a su propia ley, y esto es lo que se impone o se posibilita por la razón. ¿Y qué cosa tan importante es esto de la libertad humana? Porque la libertad se convierte en el termómetro medidor del trasfondo de nuestra vida. A todos nosotros nos han enseñado de alguna manera una cultura de esclavos, porque o nos dejamos esclavizar o buscamos, por ejemplo, a nombre del mal llamado amor, esclavizar a los otros. Y resulta que nosotros tenemos que convivir en medio de la libertad. ¿Y por qué en medio de la libertad? Porque no hay la libertad. Permítale usted a una persona, por ejemplo, al ser que usted ama, permítale ser libre y siempre lo va a tener a su lado. Es, por ejemplo, a punta de celos y usted se va a hacer la vida imposible y se la hace imposible a él. Las leyes morales de las que habla Kant son preceptos imperativos. Esto es, se dan como mandatos que no admiten discusión y exigen obediencia. Imperativos que además se denominan como categóricos. Cuando un indiscutible es una ley de vida a la que tenemos que apostar. ¿Cuál es el gran imperativo categórico kantiano en el cual sintetiza y resume la verdad, el conocimiento? Porque todos estos elementos están integrados. Pues recordémoslo. Obra a valer como principio de una legislación universal. Y dicho en un lenguaje sencillo, actúa de tal manera que tus ideas sean tus comportamientos y que lo que esperes de los demás es lo que tú mismo eres capaz de tu testimonio. Estos imperativos no surgen de la experiencia, sino que anteceden de manera innata, pueden ver fortalecidos por la experiencia y por la vivencia humana, lo cual permite calificarlos como imperativos a priori. Desde la filosofía kantiana se habla entonces de conocimientos a priori mediados por la razón humana y de conocimientos a posteriori mediatizados por la experiencia misma, porque Kant desprecia la experiencia humana, sino que le da un fortalecimiento especial a la razón. Entonces, esto tengámoslo bien claro. Por un lado, habla Kant de lo que es los conocimientos a priori fundados por la razón, que en el caso de nosotros, por nuestra cultura, y los conocimientos a posteriori, que son ese reforzamiento de las ideas, de los conceptos, de las teorías, de los saberes, a partir de nuestra propia experiencia. Porque insisto en eso, una clave de la formación es la inteligencia con que cada uno de nosotros es capaz de correlacionar pensamientos, actuaciones, comportamientos, y por eso en su conjunto hablamos de testimonio de vida. Importa dejar en claro un aspecto de la ética kantiana y es el carácter rígido de la razón. Es decir, la razón no es cualquier cosa. A la razón le debemos dar seriedad y le debemos dar altura. Y lo hacemos ¿cómo? A través del conocimiento, a través del estudio, a través de lo que estamos haciendo en la universidad, formándonos humana y profesionalmente. Y nos recuerda también Kant que el deber ha de cumplirse por el deber mismo como fin que es en sí mismo. Entonces uno actúa de tal manera, no por quedar bien con los demás,
sino por los principios, por lo que se denomina rectitud. Bueno, hacemos pues una primera pausa y le damos la palabra a Gloria Vanegas. Gloria, te escucho. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Un poquito, por favor, para que te escuchemos bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo voy a tratar de, también de escuchar a mi micrófono, a mi parlante para poder escuchar mejor. Permítame un minutito. Sí, es que se está cortando un poquito la comunicación, se está cortando. Profe, lo que pasa... Es muy importante que participa alguien, los demás apaguen el micrófono porque si no se genera un eco que no nos asegura una buena participación. Gloria, su idea. Profe, no, es una pregunta que me quedó al leer los artículos que usted nos sugirió, y es que Kant dice que al tener libertad de principio, este debe ser regulativo, y eso me parece a mí que es como una contradicción. ¿Usted me podría definir mejor este tema? ¿Cómo al tener libertad, esta debe ser regulativa? La libertad supone un equilibrio de la conciencia humana, y muy bueno la pregunta que hace Gloria, porque si nosotros no sabemos medir la libertad, entonces caemos en el libertinaje. Libertad, por ejemplo, no es hacer lo que nos dé la gana. Libertad es hacer lo que se corresponde con lo que nosotros somos, con nuestros valores, con nuestros principios. Entonces es en ese sentido de que se habla, por ejemplo, de que la libertad es reguladora. A ver quién. A ver, vamos mirando. Vamos. Oralmente y miremos a ver quién. ¿Me podría repetir? A ver si alcanzo a ver su mensaje. Vamos a ver. ¿Me podría repetir nuevamente el título? Y qué pena. El escrito, lo en términos de estructuración de la ética entre la razón o los sentidos, como lo quieran llamar, estructuración o desarrollo de la ética. El título pues tampoco es rigurosa. Les recuerdo que es solamente estamos hablando de un archivito Word de 2 paginitas, donde dejemos concretizado lo que nos quedó estudio de los documentos y demás. Ese documentico es un archivo Word como escrito personal, que sea un poco la síntesis a partir del estudio de las documentaciones y de esta videoconferencia. Y recuerden que el miércoles venidero, miércoles santo que llamamos, a las 12 del día deben haber enviado todos, cada uno, documento escrito a mi correo institucional, porque yo el miércoles en la tarde me dedico a calificar esos escritos para que puedan pasar en santa paz a los días de la Semana Santa. Nos coloca la frasecita de construcción de la ética entre la razón y los sentimientos, pues que entonces recuerdo que le demos al escrito. Vayan por favor en el chat escribiendo ideitas claves, aspectos importantes como manera de reflexión o de lo que les vaya quedando más claro. Pero ahí en tu caso tenían habilitado su audio. Usted está y levanta la mano cuando vaya a final. Nos escribe acá. No, pero ¿cómo le vale? Le doy aquí, es que el volumen aquí está sonando, no está sonando. No lo inhabilita. Usted levanta la mano y aprieta para hablar. Pueden ser buenas, por favor. Recuerden que para escuchar bien tienen que tener apagado el micrófono, solamente
activan el micrófono cuando van a participar oralmente, porque si no se genera un trasfondo que le quita calidad a la grabación del audio. Muy importante esto que dice, trabajamos en función de las máximas, que es una característica del pensamiento humano en general, y aporta dos elementos que también se trabajan desde Kant: el asunto de la objetividad. Cuando planteamos objetividad y subjetividad, en el fondo estamos haciendo esa correlación entre apropiación de los sentidos o desarrollo de los sentimientos. Y en principio se ha dicho que el hombre debe ser constructor de un conocimiento objetivo. Si nosotros decimos que el hombre debe ser constructor de un conocimiento objetivo, estamos reafirmando que lo debemos regir por la razón. Pero es que no se nos puede olvidar, por mucha formación científica y profesional que tengamos, que somos seres humanos. Pellizquémonos y demos cuenta que estamos vivos, pero somos seres humanos no perfectos, sino seres limitados. Por eso también la vida prima la subjetividad. Por acá nos plantea Ana María Gil: la ética es aplicada a la vida profesional. La importancia de tener confidencialidad con la información, porque no sabemos cómo podemos afectar a las demás personas. Ese es un elemento que va a aparecer con fuerza cuando asumamos la responsabilidad del estudio del código de ética propio a nivel de cada profesión. Permítame entonces que yo continúe con otras ideitas ágiles y rápidas sobre Kant, porque luego vamos a intentar y entrecruzar el pensamiento de Kant con las ideas de David Hume. Recuerden que cuando hablamos de Kant, hablamos de un predominio de la razón, del conocimiento, de los saberes, y que cuando hablamos de David Hume, estamos hablando de un predominio de las sensaciones, de los sentidos, de todo lo que de alguna manera nos ocurre. Y entonces, como estudiantes, nos podemos hacer la pregunta: hey, profe Jorge, ¿entonces qué? ¿Cómo están las apuestas? ¿Nos la jugamos con Kant por la razón o nos la jugamos con Hume por los sentimientos? No. Yo pienso que si somos bien inteligentes, logramos entender que en la vida y en la formación de cada uno de nosotros es intentar buscar, según las circunstancias que nos toque enfrentar en cada momento de la vida, ese equilibrio entre lo que nos aporta la razón y lo que nos aporta los sentidos. La razón nos hace intelectuales, los sentidos humanos. Rápidamente, entonces, aporto estos otros elementos. Dice Kant que una deber, que acá lo traduciríamos amor por el conocimiento, que recuerden que conecta con la definición de la filosofía, que seguramente todos escuchamos en el bachillerato, cuando se decía que la filosofía era amor por el conocimiento, amor por el pensamiento. Y en esto debemos además tener claro que el profesor de filosofía, filósofos somos todos, filósofos de la vida, en la medida en que asumimos la tarea y la responsabilidad del pensamiento. Plantea también Kant que la autonomía, plantea Kant la voluntad como institución de la voluntad humana. Y ese concepto de la voluntad en Kant luego lo va a fortalecer en la modernidad Federico Nietzsche, cuando nos habla de la voluntad y nos dice que la voluntad de poder es la fuerza más grande con la que el hombre es capaz de transformar el mundo en el que se vive. Plantea Kant que la voluntad de todo ser racional está necesariamente atada a ella como condición. No puede ser demostrado por mero análisis de los conceptos que aparecen en él. Está en su interior, porque tiene que ver con su identidad, con el espíritu humano. Humana
como una obligación absoluta. Entiéndase acá obligación absoluta como nuestro gran compromiso. Y plantea igualmente Kant puede estar a merced de los vaivenes empíricos de los sentimientos humanos. Debe concedérsele un ámbito propio válido en sí mismo, ya que el hecho moral es la única experiencia de carácter absoluto que se introduce en la causal de los fenómenos naturales, hasta el punto de su propia normativa. Recuerden, cuando hablamos de sentimientos, sensaciones, experiencias, vivencias, realidades empíricas, lo empírico es lo que tiene que ver con lo inmediato, con lo práctico, que no ha sido sistematizado por el conocimiento. Cuando damos cuenta, me están escuchando porque me están escuchando. En ese momento tenemos nuevamente la señal. Vamos a mirar a ver aquí si logro subir un poquitico más el... Profe, ya se escucha bien. Ya se está escuchando. ¿Se está escuchando bien? Que todos los recursos tecnológicos, listo. Hay veces nos juegan un poco malas pasadas o se trata de tener también la habilidad de salirles al paso. Entonces decía, los sentimientos, las sensaciones, los sentidos, lo experiencial, lo vivencial, lo en ese sentido tiene esa característica de lo subjetivo. Es que aquí levanto la mano, pero es que aquí no dice, yo ahí levanto la mano, pero nadie me da. Ya le vamos a dar la mano, Orley. Tenga paciencia. Ya le voy a dar la mano, la palabra para que participe. Por favor, recuerden, micrófono apagado. Va a participar. Permítame, termino 2 ideitas y le doy la palabra a Orley Antonio, que aparece como crítica kantiana a Jung, el que lleva la razón en cuanto Jung desvincula los sentimientos de cualquier conocimiento racional. Entonces, mi manera desprecia, desvirtúa, relativiza la razón porque le da una primacía a lo que es el aspecto vivencial. Importantísimo hacer una pertinente diferenciación entre la correlación de la razón en tanto conocimientos y sentimientos. Esto de la objetividad y la subjetividad ya lo expliqué un poco. También aparece ese otro abismo infranqueable entre pensar y sentir. Y en ese sentido, los documentos y planteamientos nos hablaban de la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Es la capacidad de dialéctica, pero a la conciliación y de acuerdo. Ojo con esto que estoy diciendo, que es importantísimo. Esto que estoy diciendo es muy porque ahora sí volvió a aparecer la imagen que se había perdido y finalmente recuerdo que es necesario la superación de los dualismos heredados de las teorías del conocimiento. Recuerdo que cuando hablamos de teorías del conocimiento, en general utilizamos 2 categorías, epistemología y lo cognitivo. Tanto la epistemología como lo cognitivo está referido a lo que tiene que ver con el conocimiento mismo. Esto mismo ha generado un divorcio entre lo empírico y lo racional, entre lo intelectual y lo volitivo. ¿Qué es lo volitivo? Lo que proviene de la voluntad humana. Y este divorcio que en general
tiene que ver con una antiquísima discusión entre teoría y práctica, es la que nosotros tenemos que buscar conciliar. Hacemos una nueva pausa y le damos la palabra a Orley Antonio Caro. Orley, Profe, muy buenas tiene el micrófono noches. para participar y ¿Me escucha? recuerden por favor todos los demás, sí, todos los demás deben tener el micrófono porque si no, no sale bien el sonido. Ánimo, Cuando, Orley. muy buenas noches para todos. Cuando decimos que Jung, o sea, Jung en su ética, la moral, él dice que la razón es la esclava de las pasiones. Y Kant dice, los sentimientos no son el fundamento de la moral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que nos está diciendo y muy importante la correlación que Orley nos acaba de hacer. Miren que es como dos grandes pensadores están mirando el universo como de diferentes. Kant está diciendo, no, solo podemos mirar, explicar y dar cuenta del mundo desde el ventanal de la razón. Y Jung lo contradice y le dice, no, un momentico, mi hermano, no es de la razón. Nosotros tenemos que aferrarnos a los sentimientos, a las sensaciones, a los sentidos, porque el hombre se relaciona con el mundo es a través de lo que le aportan los sentidos. Y como la tarea, sin despreciar a Kant y a Jung, en lo que tiene que ver con nuestra formación ética, humanista y profesional, ser más inteligentes que ellos dos, entonces cada uno de nosotros, ¿qué va a decir? No, un momentico, que si estamos de correlacionar la objetividad, que es el ideal de la ciencia, y la subjetividad, que es la condición humana, entonces un momentico, vamos a coger todos esos ingredientes y nuestra verdad, que es la que importa, la verdad de cada uno de ustedes, la vamos a construir entre lo que tiene que ver con los nuestros saberes, pero sin despreciar nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras anécdotas, las circunstancias de nosotros. Si esto les queda claro, en gran medida hemos logrado gran parte del trabajo. ¿Me están escuchando? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Orley le escuchó, muchas gracias. Entonces, equilibrio entre lo uno y lo otro. Acá, muy plantea Gloria Vanegas que el profesor cambió las fechas. Les hice la modificación de algunas de las actividades para darles un poquitico más de tiempo y para que después no me fueran a decir que no pudieron estar en Semana Santa por tener que estar respondiendo por las actividades del curso. Entonces sí, amplié un poquitico las fechas. Lo importante es que cada uno sea juicioso con las actividades. Y por favor, los voy a invitar a esto. Traten de ser genuinos, de los trabajos de los estudiantes de distancia y de virtualidad. Uno encuentra demasiadas copias. Uno incluso tendría que ser riguroso a y someter a procesos disciplinarios. No crean que uno es tonto. Uno se da cuenta de los trabajos más de copia que de originalidad. ¿A quién estamos engañando? ¿Al profesor? ¿A la universidad? No. No. Es necesario que cada uno sea responsable con su formación. Eso es lo que es verdaderamente ético. Imagínense ustedes mañana o pasado mañana en el ejercicio de su profesión todos los vacíos, precisamente vacíos que nacen de lo que es una inadecuada formación. Por acá me hace sí, ¿no? Yo no soy tan encasillado en unas normas, sino que vamos moviendo y ajustando las cosas en la medida en que ustedes muestren responsabilidad y muestren estudio y demás. Me disculpan si por momentos se va el sonido y demás, porque ha estado como intermitente el internet y eso obviamente se escapa de mis manos. No sé si será por el calor tan horrible que está haciendo. ¿Alguien más
que vaya a participar oralmente, a ver, me levanta bien la mano. Recordemos rápidamente. Quienes se hacen presentes en la sala. Ya le doy la palabra a Yesenia. Déjeme que yo voy a recordar rápidamente. Están en la sala. Diana Duque, Diana Solano, Edgar Ocampo, Erika Morales. Es una manera de agradecer su presencia. Hugo Armando, Lady, Liceda Arboleda, María Fernanda, Mariluz, Jorge Flores, para Yadira, para su Lady. A ver, Yesenia, ¿cuál es su participación? Yesenia, baje la mano con confianza y prenda el micrófono. Yesenia, Yesenia, baje la mano y prenda el micrófono. Dice Yesenia que no le da el audio, entonces escriba su inquietud en el chat por eso es muy importante en estas videoconferencias, aunque todos no somos, vamos a tener dificultades tecnológicas, pero es muy importante siempre unos minuticos antes revisar bien el audio y revisar el video. Bueno, entonces, voy a continuar con otras ideas rápidas de Kant para poder dar el salto inmediato de Jung. Sí, Yesenia. Qué pena. Profe, Te escuchamos. Antes del 17 hay que hacer una entrega sobre un documento. ¿Me podría repetir nuevamente sobre qué, profe? Qué pena. Pues el documento... No, en este momento la responsabilidad más inmediata es producto de los contenidos de esta videoconferencia y de retomar las ideas y de Jung, enviarme el escrito en archivo Word de 2 minutos. Es trabajo personal, no va para el aula virtual, sino que me lo envían directamente al correo institucional. Es una reflexión. Y lo puede escribir más o menos en esos términos el título: estructuración o desarrollo de la ética entre la razón y los sentimientos, que es una manera de integrar todos estos pensamientos que hemos venido trabajando. Las demás actividades, además de que les cambié las fechas y se las amplié, recuerden que les había enviado un mensaje donde les detallaba compromiso, la responsabilidad concreta de cada una de esas actividades. Bueno, permítanme rápidamente, voy a reforzar para que no nos vayamos a ir sin insistir también en algunos elementos de David Hume. La razón, nos dice Kant, es el fundamento de los impulsa a la voluntad humana a actuar de una u otra forma. Kant llama pura a la razón que no está mezclada con nada empírico. Es decir, que Kant se la juega toda, la apuesta total de Kant es por la importancia y trascendencia del conocimiento. El fundamento de la ética no puede ser la felicidad, sino el deber, que es una presentación formal de la razón, fuente segura del conocimiento humano. En esto Kant muchos otros pensadores que centran la búsqueda y la conquista de la felicidad como el gran propósito del ser humano. Incluso Kant es atrevido cuando dice, no, antes incluso de la propia felicidad humana, el hombre tiene que ser, cuando hablamos de hombre y mujer, el hombre tiene que ser fiel a los dictados de la razón. Para Kant, el ser humano tiene dos dimensiones: el instinto gobernado y la razón gobernada por el principio del deber. Esto, muchachos, es clave. Vuelvo y lo repito, porque casi filosofía kantiana. Para Kant, el ser humano tiene dos dimensiones: el instinto,
gobernado por el placer y la razón gobernada por el principio del deber. Palabras más, palabras menos, Kant nos está diciendo que a la hora de priorizar un aspecto, el que tenemos que priorizar totalmente es la razón. Hablamos de razón, estamos hablando de qué? Desarrollo del conocimiento, desarrollo del pensamiento humano. Que cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de el producto efectivo de las ideas. Y cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de las ideas de cada uno. No piensen ya que un acto puede resultar bueno o malo según la suerte o las circunstancias. Nuestra vida no depende en última instancia de las cosas que queremos, sino del principio por el cual las queremos. Los principios, la moral en la que hemos sido formados. Cada cosa en la naturaleza actúa según unas leyes determinadas. Entonces, Kant va a insistir en que nosotros estudiamos para ser capaces de conocer, de reconocer y de diferenciar esa ley. Ya le vamos enseguida a dar la palabra a Orley. Permítame un momentico. El ser humano tiene dos dimensiones dentro de sí. Y la razón gobernada por el principio del deber. Y eso llevémoslo a nuestra vida, por ejemplo, en el campo de la afectividad y sexualidad. ¿Qué tal que toda nuestra experiencia afectiva humana la dejáramos guiar exclusivamente por el placer? No, nosotros incluso a una realidad humana tan concreta como es el sexo, suso, cacumen, es decir, le tenemos que meter ideas, le tenemos que meter el ejercicio de la razón. Kant plantea que el hombre encuentra la perfección moral en el cumplimiento del deber por el deber mismo, ya que no es lo mismo actuar por deber que con el deber. Solo un ser racional tiene la capacidad de obrar según la representación de las leyes. Obrar según mismo, poseer una voluntad de razonamiento y de acción vital. Y aquí se nos vuelve a insistir en la dirección del pensamiento kantiano. Actúe de acuerdo que la máxima de tu voluntad tenga siempre validez, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal. Es decir, que la ley de tu comportamiento sea la ley de comportamiento de los demás y sobre todo a ver, démosle la palabra, permítame Orley, y démosle la palabra a Liliana, no, es Orley el que está nuevamente la... A ver, Orley. Profe, una preguntita. A través de la actividad que vamos a Sí. realizar sobre la construcción de la ética entre la razón y los sentimientos, nosotros vamos a enfocar esto en las teorías y las vivencias que tuvo Kant y Hume, o es sobre las vivencias de nosotros mismos y de nuestro plan de vida, pues se puede decir así. Importantísimo esto que plantea Orley. Las ideas y los pensamientos de ética son un pretexto para lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Sus ideas, sus vivencias, sus experiencias. Ojalá que el escrito de esas dos paginitas esté más centrado en sus vivencias, en sus experiencias, en la manera como ustedes cotidianamente logran integrar su capacidad de pensamiento con los sentimientos, las sensaciones, las realidades, los placeres, las relaciones todas de su vida cotidiana. De esto hemos avanzado gigantescamente. El estudio, el conocimiento, solo un pretexto para construir lo más importante. ¿Qué es lo más importante en un aula de clases? Sea clase presencial o sea clase virtual, las ideas, los saberes, las experiencias,
las vivencias de los estudiantes. Es darle precisamente al estudiante la habilidad de ser protagonista y el líder del aprendizaje. A ver, Rey. La última preguntita, bueno, respecto a eso es muy importante, o sea, las vivencias, pasiones, todo lo que nos ha pasado a nosotros, hasta el estudio, el plan de vida que nosotros tenemos, ¿sí o no? Yo pregunto, en esas dos Sí. hojitas para el texto, tenemos que darle una portada, qué sé yo, bibliografía, o simplemente es como el texto y bueno, y decir, ok, Antonio Caromaya, este es mi aporte a las ideas de Kanye de Hume. Eso, muy bien, Orley. Vea, yo respetar sobre todo la tendencia de algunos educadores que son muy rigurosos en esto de la presentación de un trabajo, portada contra portada, despedida contra despedida, no. Conmigo es al grano. Y al grano es que yo pueda mirar y evaluar sus ideas fundamentales y un espejo donde se pueda ver reflejada su propia vida. Entonces ustedes lo que van a hacer en ese archivo Word es, en el primer rengloncito, ponen ese título, estructuración de la ética y los sentimientos, o desarrollo de la ética entre la razón y los sentimientos. En el segundo rengloncito me colocan por 2 puntos sus nombres y apellidos. Y en el tercer rengloncito empieza a desarrollar todas sus ideas, voltea renglones para desperdiciar. Por eso les digo que es una tarea bien concretica de 2 páginas. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, voy a mirar por aquí en el chat a ver si hay algún otro aspecto importante para resaltar. Sí, lo que dice Erika, que recuerda que ese es un documentico que no tiene forma de subirse en el aula virtual, sino que me lo envía cada uno al correo institucional. Recuerden, uniminuto.edu.co. Recuerden que el no me haya mediodía enviado ese archivo, prácticamente no tiene forma de salir a las procesiones de la semana. Tiene que quedar encerrado en la casa, no cumplió con el deber. Bueno, permítanme entonces, voy a seguir rápidamente con otras ideitas porque tenemos que ser muy ágiles en esto y pues la idea tampoco es cansarlos a ustedes, sino que estos elementicos sean al contrario un reforzamiento y un fortalecimiento de sus propios saberes. Pasamos acá a algunas ideas claves del pensamiento de David Hume. David Hume destaca el sentimiento moral básico, denominado, cuando decimos que somos humanos, ¿qué estamos tratando de resaltar? Que tenemos muchas posibilidades. Las posibilidades las da el conocimiento, no, más que posibilidades, estamos resaltando lo que es nuestras limitaciones. Nuestra condición humana, muchas veces lo que más desnuda son nuestras limitaciones, nuestros vacíos existenciales. Sentires, percepciones, experimentaciones, todas ellas tratan de ser reivindicadas por Hume. Él plantea que la simpatía es la tendencia que las personas sienten a participar y revivir las emociones de los demás, despertando los sentimientos que pueden. Por ejemplo, un típico sentimiento que genera una desgracia ajena, el sentimiento de solidaridad. Usted no se sienta al frente de su casa a echar cabeza, a razonar cómo se da química y físicamente. No, usted ve que la casa de su vecino se está incendiando y usted corre a colaborar con sus capacidades racional. En ese sentido, puede que Hume tenga realmente mucha consideración cuando lo trata de rescatar de nuestra fibra humana. David Hume nos dice que el emotivismo, o sea, aquello que proviene de instintos, es la teoría ética según la cual el fundamento de la experiencia moral no la encontramos en la mera razón o en el conocimiento por sí mismo, sino en el sentimiento que las acciones. Nosotros nos enamoramos a través de los sentimientos.
teorías, aunque podamos recibir teorías y conceptualizaciones, por ejemplo, sobre la afectividad humana que permitan identificar en nosotros ese sentimiento cuando es porque nos hemos enamorado, pero ninguno de nosotros se lee 2 o 3 libros sobre el amor para enamorarse de alguien. Es lo mismo que el asunto de la sexualidad. A través de todos estos años han salido multiplicidad de enciclopedias sobre la sexualidad humana y que yo sepa, nadie se ha vuelto un maestro en la sexualidad leyéndose 5 enciclopedias. Uno lo que aprende de sexualidad en la vida es a punta de ensayo, acierto, error, nuevo ensayo. O como decimos en el lenguaje popular, solo a punta de cagarla y de limpiarse es la única manera que uno, para él, en este caso hablamos de Jung, la causa de la simpatía es la semejanza que hay entre las personas, esa afinidad, esa cercanía, ese congeniarnos con los otros, porque encontramos que los otros tienen mucho de lo que es cada uno. Para Jung, la esfera de la razón es la base del conocimiento del mundo, de la verdad y de la falsedad. Nos enseña los medios para alcanzar los fines de nuestras acciones. Pero eso tan interesante esta parte final, mientras que para Kant la diferencia entre el bien y el mal solo es posible a través del ejercicio de la razón, Jung nos expresa una cosa diferente. Jung considera que uno puede hacer una diferenciación entre lo bueno y lo malo, entre lo acertado y lo desacertado, solo a través de la propia experiencia humana. Aunque ustedes han escuchado ese viejo refrán, aprende en cabeza ajena, y por eso repetidamente cada uno enfocándose cuando uno ya vio esos errores en los seres más cercanos de uno. Y claro, uno es un juez para levantar el dedo y condenar a todos los demás, pero difícilmente se condena a uno mismo y nunca se levanta la mano acusadora para señalar con el dedo índice a los demás. Los otros 3 dedos lo están señalando. Otra cosa me plantea Jung. Son un elemento originario y propio de la naturaleza humana, independiente de la razón, y no son sometidas a estas, aunque terminan condicionando la propia realidad en desarrollo de la psicología cognitiva. Esto de la psicología cognitiva, que es un término de la modernidad, de todas maneras es muy importante y ojalá que lo tengamos presente en nuestro escrito, porque en buena medida la psicología cognitiva es precisamente la disciplina moderna que busca integrar el pensamiento kantiano en el pensamiento de Jung. Porque ¿qué nos va a dar la psicología cognitiva? Es la capacidad que tenemos de reconocer y de definir el humano mediante el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? No de lo que ocurre por fuera del hombre, sino de todo lo que ocurre. Porque, ojo con lo que voy a decir, uno solo puede llegar a conocer el mundo y a conocer todo solo a través del camino del propio conocimiento. Para David Jung, el sentimiento de justicia y responsabilidad rige nuestra conducta moral, lo justo y lo injusto, y nos acerca a nuestro deber moral. David Jung creía que la raíz de la conducta ética era la simpatía, un sentimiento innato en el ser humano. Además sostuvo que la moralidad se reduce a sentimientos y que no existe razón alguna para que no podamos investigar empíricamente las causas y comportamientos de tales sentimientos. Digamos que Jung es uno de los grandes iniciadores, porque la investigación participativa nos obliga a adentrarnos en la... Y es lo mismo que nos está diciendo Jung. Dejemos de lado tantas teorías, tantos discursos, tantas definiciones
enfrentémonos a la realidad, porque la realidad es nuestro mejor maestro. Solo metidos en la realidad podemos aprender realmente a vivir. Jung, sentimientos que se despiertan en nosotros con ocasión de la percepción de ciertas acciones o denomina sentimiento de humanidad y se define el concepto de humanismo. ¿Cuál es la clave para que nosotros seamos reconocidos como profesionales íntegros, que tengamos el sello del humanismo? Ese concepto de humanismo, que es un concepto positivo por la felicidad del género humano y una adversión a todas las formas de miseria. La lógica no nos impulsa directamente por sí sola nuestra conducta, ni siquiera para su valoración. Los sentimientos son los que realmente empujan a obrar humanamente. Esto que dice Jung es importantísimo. A nosotros lo que nos mueve en la vida, lo que de alguna manera marca la pasión con la que vivimos, por valiosas que sean, no lo que llevamos dentro, lo que hay en nuestro corazón. Y miren que en esta videoconferencia estamos hablando como en esa confrontación permanente entre razón y sensaciones o sentimientos, que es un poco si hacemos el parangón entre razón y corazón. La razón guía todas nuestras teorías. El corazón guía todos nuestros sentimientos. Nosotros podemos vivir sin cabeza. Entonces, nuestro propio cuerpo, que la madurez humana nuestra está en la búsqueda de equilibrio que nos aporta nuestra cabeza, es decir, el ejercicio de la razón, y lo que nos aporta el corazón, es decir, el ejercicio de nuestros sentimientos. Y voy a decir una cosa: ese buen equilibrio entre razón y corazón depende que nos funcionen bien los genitales, es decir, que nos funcione bien nuestra sexualidad y que tengamos una sexualidad responsable. Porque si no hay un equilibrio entre razón y corazón, prácticamente nuestra sexualidad. Y por eso es que tantos de nosotros terminamos desorganizando nuestra vida, porque hemos terminado siendo de los placeres y no les hemos metido, repito, como dice Suso, cacumen, cacumen mijo, cacumen. Es decir, civilización y conciencia. Jung plantea que la vida se desarrolla en medio de semejanzas y no podemos permanecer indiferentes a ello. Tener presente desde el enfoque filosófico de Jung que la acción es siempre motivada por el sentimiento, que es guiado por la experiencia del placer o del dolor, que provoca grado o desagrado, en definitiva, de lo que resulta beneficioso o perjudicial. Pero esa no es por lo que nos dicen los demás, ni siquiera el maestro, sino por lo que nosotros descubrimos a partir. ¿Y cómo aprendemos a ver en la vida desde niños? Cayéndonos a punta de aporreones. ¿Qué es lo que más nos madura en la vida? Los golpes de la vida. No, los momentos difíciles nunca se olvidan. Hagan un examen y una recapitulación de sus vidas y podemos traer a la memoria, aunque dicen que la memoria es la capacidad del olvido, podemos traer experiencias, situaciones de mucha alegría en nuestra vida, pero quizás hay algunas que ni siquiera las recordamos, pero ninguna experiencia difícil, conflictiva, problemática, nunca la olvidamos, porque son esos golpes de la vida los que nos marcan, los que nos dejan cicatriz, los que dejan... ¿Qué otra podemos plantear ya un poco como conclusión en el desarrollo de esta videoconferencia? Además de nuestra propia mirada de la realidad,
Se hace necesario, y en esto resulta coincidente tanto Kant como Hume en la categorización de verdad. Porque si no se daña el audio, el ponernos en el lugar del otro para experimentar figuradamente sus sentimientos y lo que realmente piensa en cuanto a una decisión que se debe tomar para así no causar dolor ni estar en desacuerdo con los demás y llegar a una en la que todos se ven beneficiados. Realizar el planteamiento síntesis de construcción de la verdad que sea. Le voy a plantear que opera tanto Hume como Mann el concepto de la verdad. Recuerden que cuando hablamos desde la filosofía antigua se habla mucho del concepto de la virtud, ser virtuosa. Y cuando se le pide a la gente ser virtuosa, la gente cree que es ser muy santa, muy santurrona. Y no, ser virtuoso es ser amantes de la verdad. Por eso se consideraba que, o se definía la filosofía como el amor por la sabiduría. Todos nos ser amantes de la verdad, es decir, amantes del conocimiento. ¿Y cuál es el gran plan? Si esto solo lo llevamos a nuestra vida, tendremos un gran aprendizaje. Kant dice que la verdad pasa por tres grandes momentos. ¿Cuáles son esos tres grandes momentos? Kant dice que un primer momento de la verdad es cuando miramos las realidades desde nosotros mismos. Y entonces tenemos que una mirada de la vida. Pero Kant dice que eso es insuficiente, que es necesario y ser capaz de ponernos en el lugar del otro, lo que alguna vez hemos escuchado como ponernos en los zapatos de los demás. Y cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, somos capaces de mirar el mundo de manera diferente, desde las situaciones del otro, desde las posibilidades del otro, desde las limitaciones del otro. Ese es el segundo momento de la verdad kantiana. Muy valioso que tengamos la valentía de salir de nosotros y ponernos en el lugar del otro, pero que eso todavía es insuficiente para conquistar la verdad. Entonces Kant dice que hay un tercer momento de la verdad. ¿Cuál es ese tercer momento de la verdad? Que es la verdad verdadera, cuando somos capaces de hacer la síntesis, el resumen entre nuestra verdad y la verdad de los otros. Si esto que es un planteamiento kantiano somos capaces de llevarlo a la práctica, estaríamos resolviendo más del 80% de nuestros problemas cotidianos, de nuestros problemas personales y de nuestros problemas comunitarios. Ese es el gran planteamiento de la verdad. Finalmente, digamos que Hume circunstancias de un hecho. Son las circunstancias las que llevan a que se pierda la razón, la ética y acá la razón puede ayudarnos a ver cuáles son las consecuencias útiles o perniciosas de las cualidades y por lo tanto debe tener cierto papel en la experiencia moral, pero sin pérdida de prevalencia de los sentimientos. Decirse que la razón puede ser pertinente enrutamiento de nuestros sentimientos, que siguen siendo la fuerza viva que alimenta de los pensamientos y de los saberes. Esto que se plantea a nivel de las circunstancias es importantísimo y por eso de alguna manera más adelante también Descartes plantea aquel planteamiento de yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias en buena medida definen lo que nosotros somos. Es necesario ver las circunstancias, el contexto que nos rodea para poder comprender problemática. Hay veces, sobre todo cuando nos equivocamos o cuando surgen situaciones negativas, uno es muy dado a juzgar, a calificar o a descalificar.
yo puede, las circunstancias, no justifica el comportamiento mío o el comportamiento de los otros, pero si inteligentemente conozco las circunstancias en las cuales de un comportamiento, entonces yo puedo no justificar, pero sí puedo explicar racionalmente ese comportamiento. Y en la medida en que yo soy capaz de explicar racionalmente un comportamiento, estoy dando elementos claves para la transformación de esa realidad, para la resolución de esa problemática. Bueno, muchachos, vamos a aprovechar estos últimos minuticos para que de una forma muy ágil cada uno me vaya sin haber escrito una aportándole a los compañeros lo que más clarito les quedó, lo que más les quedó sonando, lo que más los inquieta, y los que quieran también hacer una valoración o un agradecimiento por las ideas y los elementos ofrecidos que sirvan también para que nos vamos un poco despidiendo. A ver, Orley, nuevamente la participación. Bueno, profe, una última preguntita. Bueno, primero, pues agradecerle a los muchachos que estuvieron presentes pues, en la videoconferencia, muy buenos las opiniones, los pensamientos suyos, de acuerdo pues, a las filosofías planteadas por Carl Jung. Hay una preguntita que de pronto ya como para finalizar quisiera preguntarle, ¿cierto? Todos estos dos filósofos, o sea, la parte de la felicidad la ven de diferentes términos, ¿cierto? Yo quisiera hacer una pregunta. Hay un postulado de Kant dice algo. Dice, existe una esperanza racional en el progreso de la historia humana hacia una paz perpetua. Cuando él hace ese postulado, ¿a qué se está refiriendo? Gracias. Tiene que ver con los principios o las teorías generales. Por ejemplo, ¿cuáles son los postulados que rigen nuestro comportamiento constitucional? Ser central lo que de alguna manera está establecido por cuáles los postulados o dónde encontramos los postulados que guían, que sirven de ruta a nuestro vivir, la Biblia. ¿Le quedó claro, Rey? Listo, profe. Sí, muchas gracias. Feliz noche, pues muchas gracias. Yo de todas maneras estoy pendiente aquí, Bueno, tranquilo, gracias. Entonces, por favor, me va escribiendo cada uno su ideita, resumen, su valoración. Podamos ir después a la videoconferencia. Vayan escribiendo la frasecita que les quedó, el mensajito con el que quieren despedir la videoconferencia. Yesenia escribe recordando el correo, quizás Sahara 1 arroba. Andarle la chica, quiero que mañana hacia el mediodía de la grabación para que puedan retomar todos estos contenidos. Por favor, apáguenme el micrófono porque si no se daña el audio. Yo antes de despedirlos, pues entonces voy a recordar cariñosamente a quienes estuvieron hasta el final presentes en la videoconferencia: Alejandra Sánchez, Diana Solano, Edgar Augusto Campo, Hugo Viviana Muñoz y su compañero Jorge Flores. Digo compañeros porque me aparecen que correría yo de chismoso. Yadira Salazar, Paola, dice por acá Edgar Augusto Campo, es muy importante saber cuáles son los planteamientos de Kant y los de Jung
distintos, pero en la vida real son necesarios unirlos para tener un mejor vivir. Ahí lo dijo y lo resumió todo muy bien, en palabras muy sencillitas, Edgar. Ese sí metió el golazo de la noche. Ah, dice Viviana y Jorge, que somos esposos. Yo pues más o menos se lo tenían que confirmar. Lo importante no es tanto que sean esposos, sino que sigamos. Uno muchas veces deja el amor por allá en la época de noviazgo y después lo que sigue no es la época de amor, no la época de aguante. Dice eso también nos debe quedar pues bien clarito para todos. A ver, vaya cada uno escribiendo su frasecita de mensaje de despedida. Dice Viviana y Jorge, muchas gracias, profe, por toda la información suministrada esta noche. Nos sirvió muchísimo. Y les insisto de manera, ojalá nos sirva mucho para nuestra formación, pero más que servirnos para nuestra formación. ¿Alguna otra ideita rápida? Viendo que me estoy perdiendo la voz kit. Entonces dejemos acá nuevamente agradecimiento para todos. Por acá dice Hugo Armando, cada ser humano mejor sociedad, eso es lo más importante. ¿Alguna otra frasecita? Por favor, no se me vaya a ir ninguno de la videoconferencia sin haber escrito 2 o 3 rengloncitos. No me vayan a escribir el documento aquí en la videoconferencia, eso lo escriben allá en la casa y me lo envían al correo. Frasecita de 2 o 3 rengloncitos. ¿Alguna otra ideita? ¿Alguna otra? Dice Alejandro, muchas gracias por sus aportes y nos ayuda a ser personas sabias y felices. Qué tan bonito esto que dice Alejandra. Miren, el mensaje que yo siempre le doy a mis hijos. Si ellos llegan en la vida a tener muchos títulos, bendito sea Dios. Entre otras les gusta mucho la plática, pues también bendito sea Dios. Pero yo lo que más les pido es que sean toda la vida personas de bien, que sea cual sea la circunstancia, siempre puedan mirar de frente a los ojos de los demás, porque se tienen que ser convencidos que no son más que nadie, pero mucho menos que nadie. Y siempre les digo que la gran tarea que me tienen que cumplir todos los días de la vida es ser y el único título que engrandece la vida, ser cada día más y mejor persona. Y recuerden que el término persona, o sea, ser que sona, ser que resuena, ser que deja ser que marca huella en la vida. A todos, muchísimas gracias. Un abrazo grande para sus familias y mi Dios los